Antonio Trejo fue un padre muy amoroso, muy cuidadoso, sumamente juguetón y protector, ¿no? Él fue una persona sencilla, como padre fue una persona amorosa. Para mí es uno de los hombres más maravillosos. Era un hombre que se preocupaba por todo lo que le rodeaba. El medio ambiente, por ejemplo. A él le encantaba encargarse del jardín, de plantar flores, plantas, y él las cuidaba. Y lo recuerdo con muchísimo afecto porque fue una persona sumamente afectuosa con sus hijos, con su familia en general, y siempre muy atento y al pendiente de nuestro desarrollo, de nuestros intereses, de nuestras búsquedas, y pues tratando de estimular todas las posibilidades de crecimiento que podíamos tener. Entonces hay muchos recuerdos asociados a eso y que están evidentemente pues impregnados ya en lo que somos como personas adultas. Yo recuerdo a los 4 años despertarme y pues lo que hacen muchos niños, jugar, ¿no? Pero mi juego era pintar en la pared. Entonces pintaba junto a la cama unos barcos con piratas y todo. Y mi madre, me acuerdo que ese fue como un sábado, llegó y se escandalizó y dijo, nada de pintarrajear las paredes. Entonces llegó mi papá, llegó Antonio Trejo y le dijo, Rafa, déjalo, dale chance de que pinte, no importa. Entonces, eso marca para mí muy bien el tipo de papá que era, ¿no? Yo percibía también esa sensibilidad de él hacia los niños. Le gustaba andar con los niños, ¿no? Y con nosotros fue amoroso, podría decir, un poco quizás a su manera, ¿no? Al pendiente, a veces ayudándonos también a hacer tareas, sobre todo si se trataban de maquetas, dibujos, etcétera. Siempre nos echó la mano, esa es la verdad. ¿No? Antonio fue siempre un, un, un gran impulsor de la creatividad en esa infancia maravillosa que nos dio. Él jalaba mucho con nosotros, ¿no? Y creo que siempre tuvo esa disposición. Era un hombre como pocos hay. No solamente se dedicó a su trabajo, sino que fue un hombre hogareño. Fue un hombre de veras con sentido del hogar y de la educación y del amor hacia los demás. Otra anécdota podría ser cuando llegaban los primos de Ixmiquilpan y de Uruapan y Morelia, y todos perseguían a mi papá como si fuera el flautista de Hamelin, ¿no? Íbamos todos juntos a jugar al parque, ¿no? Entonces, absolutamente todos en la familia, todos los chicos perseguían a mi papá como, o sea, era un imán de cariño y de juegos, de inventar cosas, de crear juguetes. Mis primeros juguetes eran hechos por él, de madera. Pues trabajaba en San Carlos, en el centro de la Ciudad de México, lugar que nos imponía y nos agradaba. Yo esos 6 años entre la secundaria y la preparatoria, pues salía y muchas veces me iba a buscarlo. Y me daba cuenta que él estaba al pendiente, pero a la vez siempre me otorgó muchas libertades. Nos hizo ser autónomos en cierta manera. Era un hombre que ayudaba a crecer, ayudaba a que uno fuera mejor persona. Él siempre estuvo dispuesto a charlar sobre los problemas que uno traía. La gente lo buscaba mucho, sus alumnos lo buscaban mucho. Siempre era para pedirle algún consejo.
Yo pues lo conocí ya como un hombre dedicado a las artes, al dibujo, a la pintura. Vivíamos en un edificio donde él rentó una habitación hasta la azotea para que fuera su estudio, pero no nos echaba fuera, ¿no? Como diciendo, ella se interponen en mi trabajo, no, para nada. Verlo convivir en su estudio todos los días, ver cómo el proceso creativo lo llevaba a una gran percepción y contemplación frente al caballete, ¿no? Horas de trabajo y de budismo zen, digamos. Muy trabajador, le gustaba trabajar de noche en la pintura, en sus cuadros. Por ejemplo, empezaba a las 8 o 9 y se iba durmiendo hasta las 3 de la mañana. Casi todos los fines de semana íbamos a conciertos, por ejemplo. Entonces yo creo que él no se daba cuenta que estaba educando a un músico, pero era un gran amante de la música de Bach, por ejemplo, de Stravinsky. O sea, había puras cosas buenas en la casa, una cosa maravillosa, ¿no? Inchatiru bailando sinfonías de Schubert, ¿no? Y todo eso era Toño, todo eso era su mundo, todo era su abrazo creativo, ¿no? Fue eso una infancia y adolescencia maravillosas bajo el ala, bajo el cobijo de un gran cariño, una gran protección creadora. Su sensibilidad también no solo proviene de que se haya formado en las artes, sino de provenir de una familia campesina. Él nació en el Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, y estuvo en contacto desde muy chico con familias indígenas, y entonces conocía bastante de la vida de los otomíes. En esa región, en Ixmiquilpan, es, digamos, un centro otomí muy importante. Su obra siempre fue una obra de búsqueda, porque él era un verdadero artista, no se comercializó, entonces su obra es múltiple. En un cuadro podemos encontrar otros cuadros. Y yo era de las que le quitaba un cuadro cuando sentía que ya estaba terminado. Y le decía, ya Toño, no toques más este cuadro, ya déjalo así, ya está hecho. La obra de Toño siempre me impresionó mucho como un lenguaje muy aparte, ¿no? Muy diferente, me parecía muy diferente de otros pintores que veíamos. Pero cuando empecé a observar con más detalle, insisto, ya grande, me di cuenta de la importancia que para él tenía el Valle del Mezquital. El mundo campesino, el mundo indígena, y entonces fui entendiendo por qué también nos hacía acompañarlo en sus visitas a Ixmiquilpan, no solo por ver a su padre, a mi abuelo, por hacernos experimentar el contacto con ese mundo. Entonces nos llevaba a pasear al río Tula, caminábamos, saludábamos a todas las personas indígenas con las que nos cruzábamos y jugábamos a la orilla del río Tula bajo los grandes sabinos. Es un paisaje hermosísimo. Para él una obra nunca estaba terminada. Y además, pues su obra, a pesar de que siempre fue una experimentación, siempre fue una búsqueda, la obra que está terminada pues refleja el ambiente del Valle del Mezquital, sus personajes, sobre todo siempre acompañados del
Garambullo. Fue su planta estrella, ¿no? De veras, el Garambullo aparece en todas partes, con mujeres o personajes caminando, paisajes áridos. Poco a poco, en la medida en que descubrimos con mis hermanos muchas obras que él guardaba en su estudio, pues descubrí nuevas cosas, y no solo los paisajes, el árbol del Garambullo, que es icónico del Valle del Mezquital y fue una presencia para él muy, muy importante, los grandes magueyes, pulqueros, etc., sino también, por ejemplo, las mujeres y los niños. Representaba a su manera, sabía que era una abstracción el paisaje, ¿sí?, de la realidad. No era la realidad tal cual. Fuimos aprendiendo también a observar ese mundo junto con sus pinturas. Pienso en él muy fuerte, en pasajes muy concretos. Veo los paisajes de Toño, en la música de Revueltas, de Chávez, de momentos muy claros, donde viene esa sinestesia, vaya. Es la memoria afectiva conjunto a ese legado creativo que nos deja Antonio, esos paisajes del Mezquital, de Oaxaca, de Michoacán. Su obra era muy, muy variada, como siempre estuvo experimentando. Su obra es una presentación de la riqueza del ambiente del Valle del Mezquital. Hizo también obras que tendieron al mundo abstracto, porque a él le tocó vivir en una etapa de transición entre las representaciones de la realidad más influidas por la Escuela Mexicana de Pintura de los años, para él, de los años 50 y 60, y el abstraccionismo que se fue gestando como una corriente de ruptura en esas épocas, y que él fue experimentando también en sus propias obras. Y eso es significativo porque creo que él experimentó mucho en su pintura. Creo que su legado es ese que en su obra está la búsqueda constante de una estética que le fuera propia. Ahora, él tenía una concepción que está atravesada por lo político. Él era un hombre consciente y pensaba que el arte debía de alguna manera expresar no exactamente la realidad, pero sí los problemas y conflictos por los que se atravesaba en ese momento, ¿no? En el país, en las universidades, los estudiantes. A él le toca el movimiento del 68, ya siendo profesor y en ese momento director de la Escuela de San Carlos. Fueron momentos muy difíciles que sí recuerdo, y era impactante y para él también lo fue, y ayudó mucho a los estudiantes de San Carlos en lo que pudo, porque fueron momentos muy difíciles. Para mí el legado pues es enorme, ¿no? Esto lo he compartido con mis propios hijos, con mis alumnos, con mis parejas, vaya, todo se convierte como en un gran crisol de estéticas, de lenguajes, de sus conversaciones interminables de sobremesa, ¿no? Y entonces él está marcado de alguna manera por esos eventos políticos, por la guerrilla, por las dictaduras en América del Sur, por los reclamos de las mujeres, de las madres de Plaza de Mayo, y también por la historia. Él era un apasionado de la historia. Y él estudió realmente por su cuenta la historia.
Yo que estudié en el campo de la historia y las ciencias sociales, me acuerdo que me motivaba, me decía, oye, ¿no te falta Monarquía Indiana? Y vamos a comprar Monarquía Indiana, porque él también la quería leer y quería saber también pues, las perspectivas de quienes habían escrito desde su perspectiva, ¿no? Disfruté mucho durante esas noches en que no solo lo veía pintar, sino que filosofábamos. Todo esto se combina para mí entre ese padre amoroso, su obra y su legado en mi persona, que pues fue de un impacto tremendo a través del tiempo, y yo lo trascendí a la música, lo apliqué en mi manera de interpretar ya como músico. Entonces nunca me ha dejado. Aparte de su obra, el legado fue su humanismo, su manera de tratar a la gente, su manera de ayudar. En su obra también están representados muchos de esos aspectos políticos, incluso los históricos. Por ejemplo, el momento de la conquista. Esos momentos de cambio, de transformación, pero también de irrupción de un mundo que vivía de una manera por otro, y de cómo este es transformado. Entonces, simbólicamente, por ejemplo, utiliza mucho el enfrentamiento entre el puma americano y el toro, como símbolos de esa lucha cultural que sobrevino después de la conquista. Y otra lección muy fuerte de él fue la de la humildad, ¿no? Sus enseñanzas filosóficas, sus existenciales, ¿no? Fueron muy profundas, ¿no? Él era un hombre de dar, daba y ayudaba. Algunas de esas obras para mí han sido muy significativas. Cómo representa a las mujeres bajo distintas perspectivas en el trabajo. Mujeres sencillas, mujeres en el mercado, mujeres cruzando una calle, subiendo o bajando de un camión. No podemos dejar de admitir que hay una presencia de la escuela mexicana que problematiza mucho sobre la realidad mexicana, pero Antonio Trejo no folcloriza. Tiende a ser también, por un lado, respetuoso y por otro lado, crítico. Nos enseñó a ser sumamente sencillos, humildes ante el prójimo y ante la obra, ¿no? Entonces, bueno, eso era Toño Trejo, un joven, un niño de Ixmiquilpan, Hidalgo, que vino a la Ciudad de México y se convirtió en pintor, en un gran pintor y en un gran maestro mexicano de la plástica. Yo creo que Antonio Trejo ha sido un artista plástico poco conocida, y además su postura política también lo hizo no firmar buena parte de sus obras. Y en algún escrito, incluso creo que publicado en el periódico, y a veces en polémica con otros artistas plásticos, dice, el arte de aquí en adelante debe ser colectivo, no importa la firma. Tiene que representar a la época, tiene que representar las motivaciones de los nuevos artistas, pero lo de menos es quién la firma. Entonces, cuando yo leí eso, empecé a entender también que el hecho de que gran parte de su obra no estuviera firmada tenía que ver con su postura política. Y también de que no le interesaba vender, publicitar su obra o mandarla a un mercado, a los galeristas, etc.
De ahí que, bueno, nosotros tenemos la obra y creo que como legado la tenemos antes de que pues, pueda pasar a otras manos, porque uno no sabe el futuro y ya tampoco nosotros somos unos niños, ¿no? Con el tiempo lo he admirado más y más en ese plano, ¿no? Como formador de varias generaciones de artistas. Y después de su muerte he descubierto incluso grandes pintores que me lo han dicho. Toño me enseñó a dibujar, no me digas, ¿no? Así, como Arturo Rivera, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Un gran pintor. Hay cantidad. Aquí Jesús Gallardo en Guanajuato fue un gran paisajista y grabador. Y fue uno de mis primeros contactos en Guanajuato. Y pues lo tuve muy cerca y siempre rememoraba a mi padre como un gran maestro. Entonces sí pienso que su legado es bastante significativo en varias generaciones de artistas mexicanos. Creo que el legado nos invita a reconocerlo un poco, a conocer esa obra y ver la importancia social y política que tuvo en su momento, además, por supuesto, de su valor estético. Creo que su legado queda en las personas como un sentimiento amoroso.